Partimos entonces. ¿Se ve la exposición? Yo veo bien. Se ve claro. Perfecto. Partimos entonces. Fase 1, física 103, la clase magistral de dinámica de movimiento circular. Vamos a partir por un ejemplo de referencia, lo que vamos a llamar un problema clave. Tenemos lo siguiente acá. En la figura se muestra un esquema simplificado de un experimento que vamos a mostrarles, que se los voy a mostrar en un video en un rato más. Dice, consiste en una masa m minúscula unida a una cuerda ideal que gira con rapidez angular constante omega a una distancia horizontal d de un tubo delgado hueco. El otro extremo de la cuerda tiene atada una masa m mayúscula. La situación de interés es cuando se logra mantener la masa m sin movimiento, la m mayúscula. Voy a mostrar la situación en un video, que lo tengo por acá. A ver si lo puedo abrir. Ahí está. Se ve el reproductor de video, ¿no? Sí. Aquí va el video. Esta pelota de goma está unida al extremo de una cuerda muy larga. Cuando la pelota se hace girar, se requiere una fuerza hacia adentro para hacerla moverse en círculo. Si pasamos la cuerda a través de este tubo, una pesa puede proporcionar la fuerza hacia adentro necesaria para producir el movimiento circular. Cuando la pelota se hace girar en un círculo de radio pequeño, se necesita una velocidad angular muy alta para evitar que la pelota sea jalada hacia el centro. Con un radio de rotación mayor, una velocidad angular inferior es suficiente para mantener la trayectoria circular. Lo voy a mostrar de nuevo. Esta pelota de goma está unida al extremo de una cuerda muy larga. Cuando la pelota se hace girar, se requiere una fuerza hacia adentro para hacerla moverse en círculo. Si pasamos la cuerda a través de este tubo, una pesa puede proporcionar la fuerza hacia adentro necesaria para producir el movimiento circular. Cuando la pelota se hace girar en un círculo de radio pequeño, se necesita una velocidad angular muy alta para evitar que la pelota sea jalada hacia el centro. Con un radio de rotación mayor, una velocidad angular inferior es suficiente para mantener la trayectoria circular. Ya. Esa es la situación que vamos a hacer ahora. Se ve pegado. ¿A qué se refiere José con que se ve pegado el video? Que de todas maneras ese video no tengo problemas en mandárselo, en mandarlo como material. Profesor, ¿Sí? tengo una duda con el video. Dice, ¿puedo preguntarle de la materia? Por Es supuesto. que dice que si hago girar con un radio menor, o sea, como un ángulo pequeño, ¿Sí? se necesita mayor velocidad para que no caiga la pelota. Un radio pequeño, no un ángulo pequeño. Un radio pequeño, claro. Pero ¿Sí? al aumentar la velocidad automáticamente aumenta el ángulo, ¿no? No. Si te fijas en la figura, el ángulo siempre es el mismo. De eso lo vamos a ver después. Vamos a mostrar que el asunto es así. Que el ángulo no va a depender de la velocidad con que se gire la bola. Ah, ya, porque de la materia había entendido que era así. Que al aumentar la velocidad aumentaba el ángulo. Depende de la situación. Quizá en alguna otra situación se pueda dar así, pero en esta situación particular no es así, lo vamos a ver posteriormente. Ya. Vamos a verlo en la demostración. Entonces nuevamente voy a compartir la clase magistral. Estamos en esta situación. La idea aquí es construir un modelo dinámico para el movimiento de la masa m minúscula y usar el modelo para predecir el ángulo que forma la cuerda con la horizontal. Referencias. Hay un video en el cual se muestra esta situación parecida, pero posteriormente me encontré este video chico que me parecía mucho más clarificador. De todas maneras, esta presentación se la dejé en el Drive
esta versión que les estoy mostrando ahora, y los videos se los voy a dejar en Drive también. Ahora, ecuaciones de movimiento circular, la deducción de demostración de ciertos casos de las siguientes ecuaciones se pueden realizar en videos publicados previamente, que son videos aparte, dice, están en estas direcciones: dirección de la velocidad instantánea, rapidez versus velocidad en una dimensión, aceleración en movimiento de 2 dimensiones, ecuaciones de movimiento circular uniforme, se les recomienda que los vean. De hecho, voy a ver si puedo, dependiendo de la duración, los puedo mostrar acá un rato. Voy a intentar. A ver si los puedo mostrar. Entonces, creo que mejor que no. Mejor estas situaciones, creo que es mejor que las vean directamente. Entonces nos tomaría mucho tiempo porque no tengo idea de qué largos son. Entonces, para el movimiento circular uniforme, que es la situación que nos va a interesar, tenemos que vamos a tener una rapidez angular constante que va a ser la variación de ángulo barrido dividido en delta t, la rapidez lineal que va a ser igual a la velocidad tangencial igual a la rapidez angular por el radio, y la aceleración centrípeta que puede tomar los valores velocidad tangencial al cuadrado partido por el radio, o velocidad angular al cuadrado por el radio. Y aquí se hace referencia al PowerPoint del movimiento 2D de clase 8 que está disponible en aula, que se los voy a mostrar acá, a ver si puedo compartir esa pantalla. Voy a cerrar este. Bueno. Ok. Es esta presentación que tenemos acá. Que consideremos un vehículo que se mueve en esta autopista manteniendo una rapidez constante. Supongamos que se mueve en dirección de los punteros del reloj analógico, demorándose 8 minutos en dar una vuelta completa. En el dibujo se representan los puntos de una gráfica estroboscópica con separaciones de 1 minuto. O sea, acá, si en un momento va a pasar por este punto, 1 minuto después va a pasar por acá, después va a pasar por acá, y los puntos están separados por la misma distancia recorrida. Y aquí tenemos la gráfica de las velocidades, que en este caso van a tener la misma magnitud y van a tener dirección tangencial. Pregunta, ¿hacia dónde apunta la aceleración media en cada intervalo de 1 minuto? Si consideramos estos dos puntos separados por 1 minuto, tenemos que este es de la velocidad después menos la velocidad antes. Si hacemos la resta nos va a dar este vector diferencial delta V. Y este delta V va a apuntar hacia adentro de la curva, hacia el interior de la curva que se está tomando, que abarca estos dos puntos. Y la aceleración media, que va a ser delta V partido en delta T, va a apuntar, va a tener la misma dirección que la dirección que el vector velocidad. Esto para una trayectoria general. Aquí tenemos el triángulo formado por estos 3 vectores. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué relación deberían tener los ángulos alfa y beta? ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Como esto es un movimiento con rapidez constante, estas dos rapideces deberían ser iguales. Por lo tanto, ¿qué tipo de triángulo formarían acá? ¿Alguien me podría decir? Isósceles, decía Diego, perfecto. Entonces estos dos ángulos son iguales. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede con el ángulo si consideramos un vector BD más cercano al BA? Vamos a tener un ángulo mucho más estrecho. Vamos a tener que este alfa se va a empezar a agrandar. Este ángulo de aquí se va a hacer más chico, el ángulo que forman los dos puntos de inicio de los dos vectores BD y B antes, y este se hace mucho más grande.
La idea es que estos dos más la suma de este es 180, por lo tanto, este ángulo va a tender a ser más grande. Y lo que vamos a ir viendo qué es lo que pasa a medida que se van acercando. Ahora, si nos acercamos hasta el límite, en el límite estos dos ángulos van a tender a valer, este alfa va a tender a valer 90, porque este ángulo se va a tender a ser 0, por lo tanto, la suma de estos dos debería tender a 180, por lo tanto, cada ángulo debería tender a 90, lo que va a significar de que, en este caso, el vector de aceleración va a ser perpendicular al vector de velocidad. Por lo tanto, la aceleración instantánea va a apuntar en dirección perpendicular a la velocidad, pero las magnitudes van a depender de lo curvado de la trayectoria. La forma de la curva de la trayectoria. Esta es la situación en términos genéricos. Ahora estas son las expresiones para el movimiento circular uniforme, las mismas que vimos anteriormente. En este caso la aceleración centrípeta sería constante, va a depender del radio R. Por lo tanto, la aceleración va a ser la velocidad tangencial al cuadrado partido por el radio, o la velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Yo tengo una pequeña pregunta. Dime, Ismael. ¿Cómo sabemos a qué dirección va a estar apuntando la aceleración instantánea en un dicho momento? Dirección. Para este caso de movimiento con rapidez constante, va a ser siempre perpendicular al vector velocidad hacia adentro de la curva. Ok, es que en el ejemplo que había en el PowerPoint, hay una de las aceleraciones que está apuntando hacia... no, espera, no, sí, hacia adentro. Disculpa, me equivoqué. Sí. Sí, están todas hacia adentro, sí. Ya pues. Ok. Volvamos a la clase magistral. Entonces aquí tenemos esto. Si hay una fuerza neta aplicada sobre una partícula, recordatorio de la segunda ley de Newton, esta tiene una aceleración de acuerdo a la siguiente expresión matemática, que sería fuerza neta igual a masa por aceleración. Donde para el caso del movimiento circular uniforme, la fuerza neta va a ser en dirección centípeta, o sea, es el centro de giro de que en este caso sería el centro de la circunferencia. No sé si alguno vio el video de movimiento circular uniforme de mi canal, entonces donde está esto desarrollado de manera más extendida. Aquí estamos solamente mostrando los resultados. Entonces, para la resolución, análisis de estas situaciones, vamos a considerar este modelo dinámico, que es el que vamos a listar acá, que es la construcción del diagrama de interacciones, inventario de fuerza, diagrama de cuerpo libre, la predicción de la aceleración, la construcción de las ecuaciones de movimiento, el cálculo de aceleración, fuerza y revisar inconsistencias. Lo que voy a hacer ahora es mostrar el problema resuelto en forma detallada, siguiendo esto paso a paso, y lo vamos a ir discutiendo. ¿Ok? Démosle. Aquí tenemos la situación. Primero tenemos el diagrama de interacciones. Aquí hay tres cuerpos implicados, que son el cuerpo de masa M minúscula, la cuerda y el cuerpo de masa M mayúscula. Y esos tres cuerpos hay que colocarlos aislados, como cuerpo aparte, y aquí tenemos la Tierra. Como esto está en el aire, no hay ninguna relación de contacto entre los cuerpos y la Tierra. Error común que se da, la cuerda es un cuerpo aparte. No es que hay una unión entre dos cuerpos de masa M y que la línea que lo une es la cuerda. No, la cuerda es un cuerpo aparte. Entonces tengo aquí una fuerza de contacto entre el cuerpo M y la cuerda, entre el M minúscula y la cuerda, otra fuerza de contacto entre el cuerpo M mayúscula y la cuerda, y aquí tenemos las respectivas relaciones de gravedad con la Tierra. En este caso, este tubo es tal de que este contacto acá hace las veces de polea ideal. Esa es la aproximación que hay que hacer acá. Es como si aquí hubiera una polea ideal, pero la cual está apoyada a la cuerda. Entonces aquí tenemos el diagrama de interacciones. ¿Alguna duda con este? ¿El tubo no lo cuenta? No. No se cuenta el tubo en este caso.
Aquí aquí hay varias simplificaciones. Estamos suponiendo que el tubo tiene roce despreciable, que el único efecto es que hace de polea ideal. El tubo en este caso no se cuenta. Después vamos al inventario de fuerzas. Hay dos inventarios de fuerzas para el cuerpo M mayúscula y el cuerpo M minúscula. Y tenemos aquí, y cada uno de estos debería tener dos fuerzas. Una que es la tensión de la cuerda, para el cuerpo de masa M mayúscula, y su peso. Y el cuerpo M minúscula también va a tener la tensión de la cuerda y su peso. Aquí está escrito eso de acuerdo a la notación que viene en Física 100. Tensión, flecha, fuerza de contacto de la cuerda sobre el cuerpo de masa M mayúscula, peso, fuerza gravitacional de la Tierra sobre el cuerpo de masa M mayúscula, tensión, fuerza de contacto, y una fuerza de contacto de la cuerda sobre el cuerpo M minúscula, y el peso, fuerza gravitacional de la Tierra sobre el cuerpo de M minúscula. Detalle de que el cuerpo M tiene dos fuerzas, por lo tanto tiene que haber dos fuerzas acá en el inventario. El cuerpo M minúscula también tiene dos fuerzas, por lo tanto tiene que haber dos fuerzas. Y las dos fuerzas tienen que estar obviamente dirigidas al cuerpo M mayúscula y el cuerpo M minúscula respectivamente. ¿Dudas hasta acá? En el chat tiran dudas. Sí, sí. No caché porque había que usar fuerza para resolver el ejercicio. A ver, ¿cómo sería si no fuera polea ideal? Habría que incluir la polea como algo aparte. Si no fuera polea ideal, habría que incluir el roce en este caso, y eso haría mucho más difícil el análisis. Esta es la pregunta de José Gutiérrez. Profe, no caché por qué había que usar fuerza para resolver el ejercicio. Porque en este caso, para hacer el análisis hay fuerzas implicadas. Lo vamos a ver en el desarrollo de por qué tendrían que usarse fuerzas. Tú consideras, porque por otro lado, Diego, a lo mejor tú consideras de que esto tiene que ser por consideraciones cinemáticas nada más. Aquí vamos a ver por qué se tendría que usar fuerzas. Bueno, ahora vamos a seguir el desarrollo. Compartir pantalla. Nuevamente estamos acá. Entonces ya tenemos los primeros pasos. Diagrama de interacciones, inventario de fuerzas. Y hacemos ahora el diagrama de cuerpo libre. Aquí para este diagrama de cuerpo libre tienen que haber dos fuerzas acá, en cada una. El cuerpo M mayúscula tiene dos fuerzas. Tiene hacia abajo el peso y hacia arriba la tensión. ¿Ya? El cuerpo M minúscula tiene hacia abajo el peso y tiene una tensión que va inclinada acá. Con un cierto ángulo θ, que es el que vamos a colocar acá. Claro, ahora que me doy cuenta, en el problema se pedía el ángulo θ con la horizontal, y aquí lo estoy haciendo con el ángulo θ con la vertical. Pero después vamos a ver cómo se subsana eso. El paso 4 es la predicción de las aceleraciones para cada caso. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Este cuerpo de acá, el cuerpo de masa M mayúscula, tiene que estar en reposo. Entonces, si se acuerdan del video, cuando el cuerpo estaba girando en una situación estable, el cuerpo tiene que estar en reposo. Por lo tanto, la aceleración en este caso tiene que ser 0. Para el cuerpo de minúscula, este tiene que estar girando con aceleración centrípeta. Está girando alrededor del tubo, por lo tanto va a tener una aceleración centrípeta que va a ir en la dirección horizontal de menos I, de derecha a izquierda. ¿Ok? Voy a volver a explicar el diagrama M minúscula. Ok.
tiene dos cuerpos ahí. Uno que es el peso que va hacia abajo y la otra que es la tensión de la cuerda, que en este caso es diagonal, que es esta fuerza, que es la tensión de esta cuerda, que va a tener esta dirección y va a tener este ángulo θ acá. Ese sería el diagrama de cuerpo libre, no hay mucho más acá. Solamente esas dos fuerzas, son dos fuerzas nada más. No sé si queda... ¿Alguna duda? Voy a cerrar, a ver si hay alguna duda acá. ¿Alguna duda con la explicación? ¿Está acá? Puede volver el sentido del vector de la duda, pero entendí. Perfecto. Ya. Ahora, detalle, para ver magnitudes. Esta es la magnitud de este peso es mg. Del peso del cuerpo de masa M mayúscula se ve mayúscula por G. La magnitud del peso del cuerpo M minúscula va a ser M minúscula por G. Y ahora, suponiendo que esto fuera polea ideal, la magnitud de las dos tensiones, tanto la tensión en el cuerpo M mayúscula como el cuerpo M minúscula, va a ser igual a T. Si el vaporear no fuera ideal, que nos preguntaron, tendríamos diferentes tensiones en las dos porciones de cuerda. Y eso complicaría aún más el análisis, porque ahí habría que entrar en consideraciones de rotación. Además, ni siquiera se puede hablar mucho de polea, porque la polea implica un cilindro que está girando, entonces habría que entrar a hacer otro tipo de análisis ahí. Y se escapan un poco al curso, se complicaría mucho la cosa. Lo siguiente acá. Ahora aquí colocamos un eje X y un eje Y. Aquí vamos a abordar algo que vieron en física 100, que es la distinción entre el diagrama de cuerpo libre y el diagrama de cuerpo libre listo para el cálculo, que era algo que aquí en 110 no, como que se saltó de alguna manera. Este sería el diagrama de cuerpo libre, que es el mismo diagrama de la anterior, pero ahora en vez de tener los vectores tienen las magnitudes. Esto es M mayúscula G, M minúscula G, T y T. El diagrama listo para el cálculo, si lo recuerdan bien de física 100, es el mismo diagrama, pero donde las componentes diagonales se descomponen en sus componentes horizontal y vertical. ¿Eso qué significa? El diagrama de M mayúscula, como las dos son verticales, no hay ningún problema. Sigue igual. Para el M minúscula, el peso hacia abajo y el vector T se descompone en una componente X que sería T seno de ángulo θ, que analizan en la trigonometría, y la componente Y que sería T coseno de θ. Entonces al final tendremos un diagrama con solamente estos dos, Tx y Ti. Y a partir de este podemos empezar a plantear las ecuaciones. No sé si se entiende este paso. Espero que me señalaran. A ver. ¿Dudas hasta acá? Volvamos. Ahora, con el diagrama listo para el cálculo, que es el que tenemos acá, donde en este caso la aceleración centrípeta sería la frecuencia angular al cuadrado por el radio d. A partir de este esquema podemos plantear las ecuaciones de movimiento. Para el cuerpo M mayúscula solamente vamos a tener ecuaciones en el eje Y, donde vamos a tener que la tensión y el peso tienen que ser iguales, por lo tanto la tensión tiene que ser igual al peso de M mayúscula G. Por eso ya tengo una ecuación. Para el cuerpo M minúscula, tenemos una ecuación en el eje X, donde la componente X de la tensión, que sería T coseno de θ, en este caso, estamos considerando θ, aquí define un ángulo θ con respecto al eje Y. Debería ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, que sería omega al cuadrado por d, que es la definición que anotamos acá, que es lo que vimos anteriormente. Y en el eje vertical tenemos que la componente I de la tensión, que sería T coseno de θ en este caso, sería igual
a m minúscula por g. Por eso tenemos planteadas las tres ecuaciones. Y este sería el paso 5, que es la construcción de las ecuaciones de movimiento. ¿Dudas hasta acá? Sugerencia de que cuando yo esté explicando preferiría de que me plantearan las dudas vía micrófono, no vía chat, porque si no, después tengo que estar entrando y saliendo para poder estar mirando el chat, para estar viendo el chat constantemente. ¿Ya? Asumo de que no hay dudas hasta acá. Profe, yo tengo una duda. Dígame. En el eje X del cuerpo M, si es que lo podría explicar de nuevo, por favor. ¿Cuál M? ¿Mayúscula o minúscula? Minúscula. Minúscula. Tenemos una sola fuerza que es la TX, que es el T seno de teta. Y esta fuerza es la que provoca la aceleración centrípeta. Por lo tanto, esta componente X va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, y la aceleración centrípeta es la frecuencia angular al cuadrado por el radio, que en este caso sería D. De ahí se forma esta ecuación. No hay mucho más que, fíjate, ¿alguna duda? ¿Quedó claro o no? Sí. Perfecto. ¿Le damos? Entonces de aquí lo que viene es el cálculo de aceleración, fuerza y revisar inconsistencias. Tenemos estas tres ecuaciones. Y aquí lo que viene es procesamiento algebraico. Tomamos la ecuación 1, la reemplazamos en la 3. O sea, esta t la reemplazamos en la t que tenemos acá. Nos va a quedar m mayúscula g coseno de teta es igual a m minúscula por g. Y aquí encontramos una relación para este coseno de ángulo de teta, que es el ángulo con respecto a la vertical, que sería m minúscula partido en m mayúscula. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo teta va a depender de las masas. Es independiente de la velocidad con que se gira, va a depender absolutamente de las masas. O sea, independiente de cómo lo gire, el ángulo debería permanecer constante. Ahora, si consideramos un ángulo alfa, que es el ángulo con respecto a la horizontal, el seno de ese ángulo debería ser m minúscula partido en m mayúscula. ¿Ya? Profesor, ¿puede repetir lo que acaba de decir, por favor? Respecto del Ángulo, a lo que llegó. el ángulo, significa que el ángulo va a depender solamente de la relación entre las masas. Dice muy claramente, el coseno del ángulo es m minúscula partido en m mayúscula, se despeja directamente de este reemplazo. Pero esto en este caso particular. En este caso particular. Para todos los demás casos hay que analizar caso a caso siguiendo este mismo procedimiento. De hecho, eso se aprecia en el video de que cambia la velocidad y el ángulo de giro se mantiene más o menos igual. Se mantiene igual. Ahora, si consideramos el ángulo con respecto a la horizontal, que es alfa, esto sería igual al seno del ángulo alfa. Del ángulo con respecto a la horizontal. Eso sería respecto a al ángulo. Ahora, si reemplazamos la ecuación 1, el t igual a m por g, en la ecuación 2, llegamos a este omega, que sería la raíz de m g seno de teta partido en m minúscula por d. Procesamos un poco matemáticamente, aquí tenemos m minúscula partido en m mayúscula abajo. Lo reemplazamos por el resultado anterior, que sería coseno de teta. Y llegaríamos a que el omega, la frecuencia angular sería la raíz por la tangente del ángulo teta dividido en la distancia d. La tangente de teta, como depende de las masas, es un valor constante. G es constante, entonces el omega va a depender directamente de la distancia d. ¿Dudas hasta acá? ¿Cómo vamos hasta acá? Levantó la mano, a ver. José, déjame ver. José. No, reiniciar audio. Reinicia el audio, José. Dale, dale, José, que tiene... ¿Aló? Sí. ¿Duda?
Profe, pero si se cambiaran las masas, probablemente el ángulo también podría variar, ¿o no? Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Ahí va a pasar algo muy interesante, que es lo que iba a ir, es lo que venía. Entonces, podemos hacer un pequeño análisis de acá. Este caso es el coseno de θ es igual a m minúscula partido en m mayúscula. Aquí vemos claramente que el sistema funciona para un m minúscula menor que el m mayúscula. ¿Qué pasaría si fuera mayor? Si esto fuera mayor, tendríamos coseno de θ mayor que 1. Y eso matemáticamente es una ecuación que no tiene solución. ¿Qué significa esto? De que en este caso no habría posibilidad de que el cuerpo que está abajo se sostuviera en reposo con minúscula. El sistema no se podría sostener. No habría posibilidad de que se generara un ángulo tal de que se pudiera producir esa situación de equilibrio. Entonces, para que esta cosa funcione, el cuerpo que está m minúscula tiene que ser menor al cuerpo m mayúscula. Y por otra parte, en la relación de la frecuencia angular, vemos aquí de forma matemática de que como D está dividiendo, para que aumente la frecuencia angular tiene que disminuir D. Si vemos esta situación acá, podemos establecer una relación de decir que esta distancia D sería esta longitud L, que es esta porción de acá de la cuerda, por coseno de θ, donde el coseno de θ es constante. Como el θ es constante al depender de las masas, entonces el D va a depender de esta longitud L de acá. ¿Sí? Entonces, para aumentar, si quiero aumentar la frecuencia angular tengo que disminuir D, y si quiero disminuir D tengo que disminuir esta porción de la cuerda L. Entonces, eso explica lo que se mostraba en el video de que al aumentar la velocidad se mantiene el ángulo, pero se corta esta porción de la cuerda acá. Y si disminuye la frecuencia angular, se alarga esta parte de acá. De hecho, eso lo podemos comprobar, voy a mostrarles el video de nuevo. ¿Okay? Ya, veo que ha llegado bastante más gente. Duda. ¿Hay alguien acá que sea del paralelo de don Sergio Romero? ¿O son todos del paralelo mío? Parece que son todos míos. Ok, voy a mostrar el video de nuevo. A ver si se aprecia bien ahora. Esta pelota de goma está unida al extremo de una cuerda muy larga. Cuando la pelota se hace girar, se requiere una fuerza hacia adentro para hacerla moverse en círculo. Si pasamos la cuerda a través de este tubo, una pesa puede proporcionar la fuerza hacia adentro necesaria para producir el movimiento circular. Cuando la pelota se hace girar en un círculo de radio pequeño, se necesita una velocidad angular muy alta para evitar que la pelota sea jalada hacia el centro. Con un radio de rotación mayor, una velocidad angular inferior es suficiente para mantener la trayectoria circular. Voy a mostrarla de nuevo y voy entendiendo para mostrar algunos detalles. Esta pelota de goma está unida al extremo de una cuerda muy larga. Cuando la pelota se hace girar, se requiere una fuerza hacia adentro para hacerla moverse en círculo. Si pasamos la cuerda a través de este tubo, una pesa puede proporcionar la fuerza hacia adentro necesaria para producir el movimiento circular. Cuando la pelota se hace girar en un círculo de radio pequeño, se necesita una velocidad angular muy alta para evitar que la pelota sea jalada hacia el centro. ¿Se fijan? Fíjense en el ángulo que tenemos acá, tenemos gran velocidad y tenemos una radio pequeña, por lo tanto la porción de la cuerda aquí es pequeña. Con un radio de rotación mayor, una velocidad angular inferior es suficiente para mantener la trayectoria circular. Entonces en este caso, a ver, el ángulo de acá, se fijan, es bastante similar al ángulo para el trozo de cuerda pequeño, pero aquí tenemos menor velocidad angular, una longitud de cuerda más grande. Eso, o sea, la teoría nos corrobora absolutamente lo que sucede en la práctica. Entonces se fijan.
¿Alguna duda? Ahora digo que claro, porque había que usar fuerza para resolver este ejercicio. Porque había una interacción de fuerzas que había que tomar en cuenta acá. Digo Ramírez, que había escrito eso en el... Ya. ¿Alguna duda? Ok. Ahora, un momento, no. Debe que tengo esta... Estamos en esto. Ahora, lo que viene son los ejercicios que vamos a mostrar. Que voy a dejar para la sesión de consultas. Que la idea es que ustedes los vean directamente primero, que los analicen de aquí al próximo martes. Y el martes la idea sería contestar todos y resolverlos. Tenemos este primer problema que dice, en un juego mecánico el niño de masa M está en contacto con la pared vertical interior de un tambor que gira uniformemente alrededor de su eje vertical con rapidez angular constante omega, a distancia R del eje. Y se pide construir un modelo dinámico que permita calcular la fuerza ejercida por la superficie del tambor sobre el niño. Y si el tambor es de una lavadora de carga superior en función de centrifugado, y es una moneda de 100 pesos la que está adherida a la pared, utilizar el modelo para estimar la magnitud de la fuerza en newtons. En una situación parecida, aquí tengo otro video que ejemplifica esta situación. Y lo voy a buscar ahora, esperen un momento. Ya. Y lo voy a mostrar inmediatamente, a ver, sería... Ahí está. Es otro video que también se los puedo dejar. Simplifica bien esta situación. Este disco motorizado tiene una pequeña sección de pared vertical montada en el borde. Un muñeco se mantiene fijo sobre la pared con un imán unido a sus pies, el cual es atraído por otro imán puesto en el lado externo de la pared. Ahora hacemos girar al disco hasta que el imán externo sale volando. El muñeco permanece parado sobre la pared vertical, como se ve en este segmento en cámara lenta. Cuando se apaga el motor y el disco empieza a parar, hay una rapidez crítica por debajo de la cual el muñeco ya no puede estar parado en la pared. Lo voy a mostrar de nuevo. También se los voy a dejar dentro del material para que lo tengan, este video. Que representa esa situación. Este disco motorizado tiene una pequeña sección de pared vertical montada en el borde. Un muñeco se mantiene fijo sobre la pared con un imán unido a sus pies, el cual es atraído por otro imán puesto en el lado externo de la pared. Ahora hacemos girar al disco hasta que el imán externo sale volando. El muñeco permanece parado sobre la pared vertical, como se ve en este segmento en cámara lenta. Cuando se apaga el motor y el disco empieza a parar, hay una rapidez crítica por debajo de la cual el muñeco ya no puede estar parado en la pared. Ya. Ese video se lo voy a colgar también. Ese sería un problema. Este es el problema 2, dice, en un juego mecánico una persona de masa M minúscula se encuentra sentada en un asiento unido a una rueda vertical de radio R, que gira con rapidez angular constante omega en torno a un eje horizontal fijo, y en la posición P, la persona se encuentra en el punto más bajo del movimiento y la posición S a la misma altura E. Déjame ver una cosa. Nueva función. A ver.
traten de no anotar, por favor. A lo mejor el que anoté soy yo y no me fijé, sorry. Tengo el juego mecánico, tenemos juego mecánico, la posición P, la persona se encuentra en el punto más bajo del movimiento, la posición S a la misma altura de E. ¿Ya? Y se va a pedir construir un modelo dinámico para determinar la fuerza ejercida por el asiento sobre la persona en las posiciones P y S. ¿Ya? Esta es la segunda situación. Aquí hay una tercera situación, que es un péndulo simple, que es un cuerpo pequeño de masa m minúscula que cuelga de una cuerda ideal de largo L, como se muestra en la figura. En el instante mostrado su rapidez es Vs, y al pasar por el punto más bajo del movimiento su rapidez es V0. ¿Ya? Y se pide construir un modelo dinámico para determinar la fuerza ejercida por la cuerda sobre la masa en las posiciones S y O mostradas. Aparte de este problema, típicamente hay otros que también se pueden analizar. Estos son los 3 problemas para la sesión de consultas. Eventualmente voy a poder incluir algunos par más de interés. Y otro de los temas de interés que puede ser lo que se llama un péndulo cónico. De hecho, espérense un momento. Voy a ver si puedo encontrar una imagen acá de un péndulo cónico. Estoy buscando una imagen de un péndulo cónico en estos momentos. A ver si puedo... Ya tengo, de hecho. Tengo por aquí. A ver si puedo mostrarla. Un momento. Un momentito, a ver. Documentos. Profe, le tengo una pequeña consulta. Dígame, aproveche. ¿Dónde puedo encontrar de nuevo el link del Google Drive? Que me parece ya no lo tengo guardado. Google Drive. Se los voy a mandar ahora en un rato más. Ya, perfecto. Muchas gracias. Listo. Ya. Entonces voy a ver si puedo mostrar, compartir pantalla. Este es el péndulo cónico. Es un cuerpo que está apoyado, es una cuerda que tiene un punto O, en una cuerda de largo L, y que gira de esta forma, como que entre la cuerda y la trayectoria de giro forman un cono. Este es un problema clásico dentro de esta parte de la materia. De hecho, voy a ver si puedo intentar resolverlo. También tengo un video relacionado con este tema. Se los voy a mostrar inmediatamente. Ahí está. A ver, compartir pantalla. Ahí está. Ahí está el péndulo cónico, que en este caso le viene a una cuerda. Este avión de juguete cuelga del extremo de una cuerda muy larga.
larga. Lo usaremos para ilustrar cómo cambia el ángulo de la cuerda de soporte cuando aumenta la rapidez del avión. Cuando ponemos el avión en movimiento, se mueve lentamente al principio y la cuerda forma un ángulo pequeño con la vertical. Conforme el avión toma velocidad, la cuerda forma ángulos cada vez más grandes. Lo voy a mostrar de nuevo. Una pregunta, ¿se cansa de ver los videos o se cortan? Se ven bien, pero en una parte de este video, alrededor de, después de como unos 10 segundos, se quedó pegada la imagen por alrededor de un segundo y medio. Ya. De todas maneras, insisto, estos videos se los voy a dejar disponibles. Ya. Este avión de juguete cuelga del extremo de una cuerda muy larga. Lo usaremos para ilustrar cómo cambia el ángulo de la cuerda de soporte cuando aumenta la rapidez del avión. Cuando ponemos el avión en movimiento, se mueve lentamente al principio y la cuerda forma un ángulo pequeño con la vertical. Conforme el avión toma velocidad, la cuerda forma ángulos cada vez más grandes. Ok. Voy a ver si puedo resolver este problema así directamente. A mano acá. Tengo aquí una tabla digitalizadora, así que las clases, a ver, voy a contestar algunas de las preguntas. Dice, ¿dónde quedan grabadas las clases? En este momento, esta clase se está grabando en el sistema. Yo después, cuando la termine de procesar, yo la voy a bajar y la voy a colgar en el Google Drive. Después dice, chiquillos, cuando no estén ocupando el micrófono, apáguenlo porfa, que se escuche sueco, sí. Agradezco la observación de Vanessa. Ahora voy a intentar hacer esta cosa acá. Esta es la situación que tenemos. Voy a tratar de seguir los pasos del método de modelación. Esta cuestión es lo que se llama el péndulo cónico. ¿Ya? Ya. Voy a tener que partir aquí. ¿Qué cuerpos tenemos implicados? Tenemos la cuerda, el cuerpo de masa M y la Tierra. Entonces aquí voy a dibujar 3 círculos aquí. Que serían, voy a estirar un poco la letra, a ver, 48, tengo cuerda, el cuerpo de masa M y la Tierra. Entonces, tenemos que la cuerda tiene una fuerza de contacto con el cuerpo de masa M, y ambos cuerpos tanto la cuerda como el cuerpo de masa M van a tener fuerzas de gravitación con la Tierra. ¿Ya? Este sería el diagrama de interacciones.
inventario de fuerzas. Les aviso algo de que yo, para poder escribir bien con esto voy a tener que ampliar un poco la imagen. O sea, voy a tener que hacer esto porque si no la letra me sale complicada. Entonces el inventario de fuerza va a consistir en lo siguiente. Vamos a tener, va a ser para el cuerpo. Vamos a tener la fuerza de contacto de la cuerda sobre el cuerpo de masa M. Y vamos a tener el peso, que sería gravitacional, de la Tierra sobre el cuerpo de masa M. Esas serían el inventario de fuerzas. ¿Ya? Ahí tenemos el inventario de fuerzas. Diagrama de interacción, inventario de fuerzas. Lo que viene ahora es el diagrama de cuerpo libre. Y lo voy a tener que hacer por acá. Donde voy a tener el peso acá. Que sería mg. Este va a tener magnitud de mg, este va a tener magnitud t. Aquí se ve por qué me conviene agrandar la imagen, porque la letra me queda horrible si escribo con tamaño ventana. Y además voy a tener a ver, un momento ahí. La tensión de la cuerda aquí. La tensión de la cuerda. Donde voy a tener esta vertical acá para dibujar este sería el ángulo alfa. Y además esta tensión de la cuerda, voy a cambiar un color acá. Voy a colocar esta tensión de la cuerda que se puede descomponer va a tener una componente acá que sería la componente X de la tensión. Este esquema sería medio raro, así, porque tiene el X vertical y el Y horizontal. Medio raro este dibujo que escogí. Un momento. Me arreglar, entonces voy a suponer aquí que él iba hacia abajo. Y el X va para acá. Entonces tendríamos esta componente Tx. Y tendríamos una componente Ti acá. Que iría hacia arriba, que sería la descomposición de las dos componentes T. Después esta imagen se las voy a mandar también. ¿Ya? Donde tendríamos, en este caso, Tx sería T
seno de alfa, y TI sería T coseno de alfa. ¿Hasta aquí cómo vamos? Ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Este T está descompuesto en el TX y en el TI. Ah, y me falta la determinación de la aceleración, que en este caso, como es centrípeta, un momento, voy a tener que ampliarme acá. La aceleración centrípeta sería esta. Estoy marcada con el TX. La verdad es que entendiendo el problema anterior, este sale bastante más fácil. Profe, Entonces aquí podemos plantear las ecuaciones de movimiento. profe, ¿Sí? en este ejercicio siempre hay aceleración centrípeta. Sí, pues, esa es la gracia. Estamos hablando de una dinámica del movimiento circular. Cuando hay movimiento circular hay aceleración centrípeta. Si no, no podría haber movimiento circular. Ah, ya, gracias. Entonces, tenemos, entonces, para el cuerpo vamos a tener que en el eje X vamos a tener que T seno de alfa va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, que sería igual a la masa por omega al cuadrado por el radio de giro R. Y entre paréntesis, aquí me faltó un poco, esta distancia de aquí sería R, y podemos encontrar una relación directa entre R y L, que sería que seno de alfa sería R partido por L, lo voy a anotar acá, de donde R sería igual a L partido en seno de alfa. Eso hay que tenerlo presente. Y en el eje Y vamos a tener que T coseno de alfa va a ser igual a mg. De aquí se puede deducir que la tensión va a ser mg partido en coseno de alfa. ¿Ok? Reemplazo eso en la ecuación de arriba, entonces nos va a quedar mg partido en coseno de alfa por seno de alfa es igual a la masa por omega al cuadrado partido en R. Si me dan las masas, aquí nos va a quedar G tangente de alfa es igual a omega al cuadrado de R, seno partido en coseno, de donde omega se puede deducir fácilmente que va a ser la raíz cuadrada de G partido en R por tangente de alfa. Y si reemplazamos el R, que es L partido por R partido en seno, esto nos quedaría G partido en L tangente de alfa seno de alfa. Y ahí quedaría analizado el tema.
Entonces nos va a quedar que la frecuencia angular, en este caso, va a estar relacionada directamente con el ángulo. ¿Ya? Va a estar relacionada directamente con el ángulo. Observación importante. De que cuando alfa es 90 grados, seno de alfa tiende a 1 y tangente de alfa tiende a infinito. Vemos de que para que aumente la frecuencia angular, tiene que aumentar el ángulo. En este caso hay una relación directa, a diferencia del caso inicial en el cual el ángulo era constante. Aquí hay una variación directa entre omega y el ángulo. Entonces, si quisiéramos hacer de que el péndulo cónico girara a 90 grados, tendríamos que hacer girar el cuerpo en una frecuencia infinita. O sea, tendríamos que girar exclusivamente rápido, o sea, hacer una situación límite. Aquí vemos de que mientras menor el ángulo, menor la frecuencia angular. Que eso es justamente lo que se ve en el video. ¿Ok? Voy a mostrar el video de nuevo. ¿Ya? Este avión de juguete cuelga del extremo de una cuerda muy larga. Lo usaremos para ilustrar cómo cambia el ángulo de la cuerda de soporte cuando aumenta la rapidez del avión. Cuando ponemos el avión en movimiento, se mueve lentamente al principio y la cuerda forma un ángulo pequeño con la vertical. Conforme Entonces, ven, ángulo pequeño, rapidez de giro pequeño, frecuencia angular pequeña. Conforme el avión toma velocidad, la cuerda forma ángulos cada vez más grandes. Ok. Genial. Entonces, si se fijan, se da nuevamente, que tal como en el caso anterior, aquí se da perfectamente eso de que ángulo, de que la teoría nos respalda lo que sucede en la práctica, que esa es la gracia de la formación teórica, de que cuando tenemos ángulo pequeño, la frecuencia angular es pequeña, cuando tenemos ángulo grande, la frecuencia angular es grande. Para poder lograr un ángulo 90 grados tendríamos que tener una frecuencia angular infinita. O sea, teóricamente en un péndulo cónico sería imposible alcanzar un ángulo de 90 grados. Podrá llegarse a 89, y algo en forma práctica, pero a los 90 es muy difícil. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Ahora lo que voy a hacer es voy a crear un archivo de imagen que se los voy a hacer llegar. Este se llama péndulo cónico. ¿Ya? Y se lo voy a enviar junto con el resto del material.